Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué sucedió? Ellos le contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Y ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad que ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante esta catequesis que hoy nos presenta el evangelista Lucas. Queridos amigos, esta es una catequesis de todo el caminar cristiano en realidad. La iglesia, la madre iglesia, siempre nos muestra nuestro camino. Ya primero estamos desanimados, estos dos discípulos. El número 2, que quiere decir siempre comunidad. El número 2 quiere decir comunidad en la Biblia. Dentro de la cabalística numérica bíblica, el número 2 nos hace pensar enseguida que es la comunidad la que está desanimada. Entonces, de Jerusalén, es decir, del lugar donde Dios había prometido que se revelaría, sin embargo, ¿verdad? De Jerusalén van de nuevo hacia Emaús, su pueblo. Pero en este caminar, queridos amigos, tal vez de nuestras tristezas, de nuestras desilusiones, porque le matan a nuestro Mesías, le matan a nuestras ilusiones. Queremos una familia linda, queremos una iglesia entusiasta, queremos jóvenes entusiastas. Que muchas veces llevan de corruto, de popindá, etc. Entonces nos desanimamos. Y entonces vamos de Jerusalén, que es el lugar
donde Dios tendría que haber manifestado, ¿verdad? Él tendría que haberse manifestado en Jerusalén, según el Antiguo Testamento, los libros históricos. Dios mismo dice, ese es el lugar donde yo me voy a manifestar, mostraré mi gloria. Y bueno, a pesar de yo que fuera, ojo, desanimados. Pero en ese momento de nuevo aparece Jesús. Y esto es lo que nos anima, queridos amigos, también nosotros a entender, a reconocer y a saber que Jesús nunca nos abandona. Aún en los momentos de nuestras tristezas, aún en los momentos de nuestras desgracias, aún en los momentos de nuestras incapacidades de ver mucho más allá, mucho más adelante. O batalla en día. Y entonces él mismo se pone a caminar y nos va preguntando de qué iban hablando, es decir, a veces yo que cuaraña de yagua puanaco anga veía yepa haña hendu peñan de yara o por andu hañan de la peña monguetaina goana. En la sociedad, en la familia, en la política, en lo que ustedes están viviendo, va la peña mongueta, va asunto de la peña monguetaina, va la pechatá, oñón diein. Es una pregunta crucial, queridos amigos, porque muchas veces nosotros podemos desviar nuestra conversación a ñañemonguetá de cualquier virorey. Pero el Señor quiere que nosotros veamos nuestro caminar y sobre todo sobre la promesa de Dios. Va ebeñan de yara, la huerúa cueñandeja, va ebeñan de yara la cuame cueñande. Y ahí está, queridos amigos, la reflexión del hombre, la reflexión de la comunidad. Upe beñande entonces ñañe ya es allí porque ellos dicen, eres el único que no sabe. Por eso y cuando y te cuando ñañe mongueteina, pero rojo triste rojo ina lleva. Entonces ya para llegar de droga bebendo y así le van contando justamente las promesas y las cosas lindas que ellos estaban esperando. Cualquier actividad dentro de nuestros grupos, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestros proyectos parroquiales, ya con la gente peajú, ya con la de párroco peajú, ya con la de obispo peajú o lo que sea. A te cu entero etea, etamba, eoía, lleva ñamo punita hina, allá pota BTI, iglesia peajú, lleva. O si no, eso también en la nación, en los gobiernos. Ahora en estos años vamos a seguir adelante. Oye, Prometeo, etc. Pero Peña ni esa ni Mayao. Pero sin embargo el Señor dice, atención, este es el camino que vamos a encontrar nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Y tenemos que saber luchar y tenemos que procurar entender. Queridos hermanos, pero aquí hay una cosa muy interesante, porque Jesús comienza a explicarles y a decirle, atención, hoy, pero ellos tampoco entienden del todo, ¿verdad? Dica tú y entonces la yapitala en la simple reflexión. Jesús oye, y les habla de la Biblia y les habla, dice, de todas las escrituras, comenzando por la Torá, por el Antiguo Testamento, pasando por todos los profetas, pero ellos no lo comprendieron. Queridos amigos, ¿dónde nosotros vamos a comprender que Jesús verdaderamente está en medio de nosotros y que ha resucitado? Cuando Él hace el ademán de seguir adelante, le invitan, o sea, le dejamos entrar a Jesús mismo en nuestra vida, le recibimos en nuestra familia. Y al recibir en nuestra familia, ahí, Jesús que se sienta con nosotros y parte el pan. Upeaba y dice, yo que fuera. Ya va a poner. Ya él ya la pareja, lleva. Sapucainte, los principios o los valores que el Señor nos propone, sino que peñas endúas, apeo ñembo, eañandea, lleva apeo eañandea, queridos amigos, ahora sí, hay que partir el pan. En el momento en que nosotros trabajamos, mojamos camiseta y nos comprometemos como cristianos, la pepeina. Oye, lo hemos reconocido. Y termina el Evangelio justamente, queridos amigos, con esa frase. Porque ellos lo han reconocido al partir el pan. Vamos a partir el pan, vamos a participar, vamos a donarnos a nosotros mismos y vamos a hacer que nuestro mundo crezca, que nuestra iglesia pueda ser siempre ese faro que ilumina, pero que nos lleva a un accionar concreto. Anila ya pitaña ña en Bareía lleva, ya ula cristianos, pero en el fondo, ña de corrupto, ña de popinda, anda ya pues ve, ña de yaro yeruea, ña de. Y así sea. Que así sea.